Perfecto, buenas tardes. Eh, Algo extraño, la primera vez que hago una presentación de este tipo, eh, solo mediante el Internet. Haré lo posible por hacerlo lo mejor, sobre todo que como no los veo, es como un poco un reto intentar comunicarme con ustedes. De todas maneras, lo voy a intentar hacerlo mejor. Yo tengo sonidos y alguna cosa pues me están contando y estamos hablando. Mi nombre es Alejandro Molina, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. Estoy adscrito a la Facultad de Minas, que es una institución principalmente dedicada a la ingeniería, son alrededor de 3 ingenierías y que tiene una trayectoria de más de 125 años en Colombia, en la parte de ingenierías principalmente. Hago investigación hago parte del grupo de investigación que se llama Bioprocesos y Flujos Reactivos. Estoy principalmente en la parte de flujos reactivos. Y les voy a hablar pues dentro del encuentro regional y binacional de semilleros de investigación sobre la revisión de artículos científicos en ingeniería, y es la versión mía, que soy un ingeniero aquí en Colombia. Con seguridad habrá otras versiones dependiendo pues de a quien le pregunten. Les voy a decir cuál es mi visión y por qué este tema es importante. Cuando me estaban hablando un poquitico de qué se trataba el asunto, me dijeron que era como el interés de ustedes era mirar a ver cómo se podría mejorar la forma de publicar, o sea, tener éxito en el publicar. Y lo que yo espero es que cuando lleguemos a la recomendación final, con lo que pase durante esta presentación, pues ustedes tengan herramientas que les permitan tener éxito al publicar. Una pregunta clave es ¿por qué publicar, cierto? Entonces, eh, hay muchas respuestas a uno por qué publicar. Una respuesta inicial pues podría decir, hombre, eh, por lo menos para los profesores y para distintas partes es muy importante publicar, pues simple y llanamente por el hecho de que da prestigio, porque es importante. Sin embargo, más que todo es porque si somos investigadores, pues es como nuestro objetivo. No tendría sentido la investigación, por lo menos dentro de una universidad, y yo diría que en general, si no se publica. La investigación que no se publicó no existe. Entonces es muy importante publicar, es clave, y para poder publicar hay que revisar artículos y vamos a ver cómo podemos tener éxito en esa parte de la revisión. Les voy a contar un poquitico de qué vamos a hablar hoy. El contenido es una descripción del proceso, de todo el proceso. Cuando voy a llegar a una publicación, la primera parte es encuentre la revista. Hay muchas revistas, ustedes deben de conocer gran variedad. Entonces vamos a hablar un poquitico de cómo tener acceso a esa revista, qué tengo que hacer qué tendría que hacer para escoger esa revista. Segundo, vamos a hablar muy levemente de cómo preparar su artículo, cómo tengo que yo escribir el artículo para pensar en una publicación. También muy brevemente, vamos a hablar sobre cómo someter el artículo a revisión. Yo tengo mi artículo y lo escogí en mi revista y voy a ver cómo lo puedo someter a revisión. La gran parte de la presentación está en el proceso de revisión, que era el título, cómo se revisa, qué hay que hacer para ese proceso de revisión. Por último, vamos a hablar de las pruebas de impresión, permisos de publicación, que es como ya de las últimas partes, y si todo sale bien, cómo pueden hacer para difundir su artículo y que tenga más impacto que el que tendría normalmente en sí en la revista. Y la segunda parte voy a hablar de unos casos de estudio, son 4 casos de estudio donde vamos a hablar muy brevemente de posibles ejemplos que nos ilustren qué es lo que está pasando. Muy bien, entonces vamos a hablar primero de cómo buscar la revista. Entonces el primer punto, que no está ahí pero que salta a la vista si miramos lo que aparece aquí en la derecha, es que debe ser en inglés. Estoy hablando de ingeniería. Obviamente si estuviese hablando de ciencias políticas y otras cosas es distinta la realidad y no soy de ese campo, entonces no me atrevería a hablar. Pero mi opinión es que en ingeniería, si se va a publicar, pues se debe publicar en inglés. La revista puede ser colombiana, puede ser de cualquier parte en Latinoamérica, pero se debe publicar en inglés. ¿Por qué? Porque en Colombia, en Latinoamérica, en España, te leen en español. Pero en el mundo, y no estamos hablando solo pues de Estados Unidos e Inglaterra, sino el mundo
toda Europa, toda Asia, que es donde está la mayor parte de la población, te leen en inglés. Si se quiere publicar en ingeniería, debe ser publicar en inglés. No tanto que la revista sea en inglés o no, pero el artículo de nosotros debe ir en inglés. Entonces, ¿dónde publico? ¿Qué revista? ¿Qué revista escojo? Obviamente, pues el campo le da a uno cierta investigación. Entonces, hombre, que sea como que el abstract esté de acuerdo con lo que se busca en la revista. Yo miro el abstract y miro que la revista tenga que ver con lo que estoy haciendo. Miro las palabras claves, qué artículos hay, leo la revista y la historia. Normalmente va a haber cierta historia y con esa historia que tengo de la revista puedo hacer muy claro cuál vaya a escoger. Pero ahí no nos podemos quejar. Vamos a tomar también el factor de impacto. Es muy clave el factor de impacto. El factor de impacto da una idea de cada artículo en la revista cuántas veces se cita. Por decir algo, un factor de impacto de 3 quiere decir que en promedio un artículo de una revista se cita 3 veces. Un factor de impacto de 1 quiere decir que a ese artículo solo lo han citado una vez. Yo esperaría, cuando yo publico, que por lo menos esté hablando de 18 o 20 artículos que citen mi publicación, o sea que tuvo impacto, la gente lo leyó, le pareció importante y lo cita. Si yo tengo un artículo que solo se cita una vez o nunca se ha citado, es como una indicación, no necesariamente exacta, pero muy probable, de que mi trabajo no quedó bien hecho o no causó impacto. Entonces es muy importante conocer el factor de impacto de la revista cuando vaya a decidir dónde publicar. La forma de medir el factor de impacto, hay distintos índices. El más común y el más aceptado es el que da el Journal Citation Reports. Eso hace parte de la Thomson Reuters, se paga por poder tener acceso a esa información. La mayoría de universidades van a tener acceso a esa información. Yo puedo fácilmente decir en ingeniería química, en ingeniería mecánica, en el campo mío, cuáles son las revistas con mayor factor de impacto e intentar publicar en esas. Ese sería como un factor muy importante cuando voy a escoger la revista. Si ustedes toman cualquier revista, cualquier editorial, aquí tengo una que publica mucho en el campo que yo me desempeño, que es la ingeniería química, y aquí está el Sevier, que es una que tiene de todo. Cualquiera les va a dar, de cualquier revista les va a dar el factor de impacto. Acá el factor de impacto es 2.8, o sea que cada artículo se ha citado casi 3 veces. Aquí es alrededor de 2. Acá vamos de 6.4 ha ido subiendo. Muchas veces les muestran cómo es el cambio en los años, 6.4 y 4.0. El factor de impacto depende mucho del campo en el cual estén trabajando. Por ejemplo, en medicina un factor de impacto de 40 no es escaso, porque son campos donde se cita mucho y hay como mucha importancia en esa parte de la citación. En ingeniería los números tienden a ser más bajitos. Un factor de impacto de 6, como el que hay acá, es muy bueno. Es un factor de impacto, diría yo, en ingeniería muy bueno. Un factor de impacto de 2 o 3 es un factor bueno. Un factor de impacto bueno en ingeniería. Menos de 1 empieza a ser regular, pero no es tampoco frecuente. Entonces, miren en su campo cuál es el valor. Si alguien les dice, ¿cómo así? Un factor de impacto de 2 es muy bajito. Puede que esté considerándolo en su campo. Puede que para medicina un factor de impacto de 2 sea muy bajito. En ingeniería yo lo calificaría bueno. Y en ingeniería también depende de los campos en los cuales están trabajando. Factor de impacto es clave. ¿Qué otras cosas son clave para escoger mi revista? Que esté indexada en Colciencias, sobre todo si estamos en Colombia. Colciencias tiene una forma de clasificar las revistas. Es muy importante que antes de publicar consideren que su revista esté indexada en Colciencias. Si no está indexada, hagan el trabajo con Colciencias para que entre en el índice. Si son profesores, investigadores, es difícil conseguir crédito. Por ejemplo, si yo quiero financiación para un proyecto de investigación o para tener mejoras en mi escalafón docente o simplemente para obtener reputación en mi investigación a nivel nacional, si no está, aparece en Colciencias. Es muy importante. Colciencias no las tiene todas, pero si no las tiene, uno puede trabajar con ellos y decirles, no, ojo, no tienen esta revista, y yo les doy muestras de que sí es una revista importante. Otro punto clave es que sea importante en su campo. Por ejemplo, yo conozco algunos campos, ingeniería mecánica aplicada a motores es uno, ingeniería de petróleos es otro, donde los factores de impacto no son tan importantes, donde no es tan importante que esté en Colciencias o que no esté en Colciencias,
sino que sea muy importante a nivel profesional. Entonces, algunas de las revistas en estos dos campos, que son los poquitos que yo conozco, con seguridad hay muchos más casos, no tienen factor de impacto alto, no están en conciencias, pero si yo quiero que me respete la industria, debo publicar en esa revista. Entonces no se limiten a conciencias o factores de impacto. En algunas profesiones ese campo me da una idea de en qué revistas debo publicar. Y por último, es muy importante contarles que ya hay mucha gente trabajando revistas que son en open access, de acceso abierto. No tengo que pagar para poder leer. Eso está de moda, está tomando mucha fuerza. Hay muchas universidades importantes en el mundo trabajando en eso. Acá pongo Elsevier, que de por sí es una entidad privada y con ánimo de lucro y que no es tan, bueno, no fue de las primeras en acoger Open Access. Acá vemos 3 ejemplos donde les dicen cómo es el trabajo de ellos con Open Access, cómo buscar por artículos que estén en Open Access y cómo yo como autor puedo tener una interacción con Open Access. Y no nos quedemos ahí. Por ejemplo, 2 universidades grandes en ingeniería, por ejemplo el MIT, tiene una política muy clara de Open Access. Cualquier artículo que se vaya a publicar en el MIT queda vinculado al MIT y queda disponible para cualquier persona en el mundo. Así haya una revista, es una política. Si hacemos investigación, debe ser abierta. Hay unas excepciones, obviamente, por ejemplo, cosas publicadas con industria, hay unas excepciones, pero en general tiene que ser pública. Y traigo a colación, esto es de Harvard, sobre Open Access Policies de Harvard, que no es tan metida en ingeniería, pero sí tiene pues una gran importancia a nivel mundial. Y dice Open Access Policies, el objetivo de una universidad de investigación es la creación, difusión y preservación del conocimiento. En Harvard, donde la mayoría de investigación tiene importancia a nivel global, tenemos una responsabilidad obligatoria de distribuir los frutos de nuestra escolaridad tan amplio como sea posible. Yo no hice bien el ejercicio, no traje la Universidad Nacional, pero también es parecida. La idea es que en cualquier universidad, estoy hablando como universidad, no tendría mucho sentido nuestra investigación si no es publicable. Habrá casos especiales que trabajemos con una industria buscando una patente, y ya es un proceso de patente distinto, pero si estamos haciendo una investigación, sobre todo si hay recursos públicos, yo pienso que es clave que podamos publicar nuestros resultados, ojalá que sea de acceso Open Access, que no haya que pagar una enorme cantidad para poder tener acceso a esa revista. Muy bien, entonces, primer paso, encontraron su revista. Ahorita vemos que en la actualidad es el segundo paso, pero ya encontraron su revista, miremos qué sigue. Y lo que sigue es preparar el artículo. El artículo ya lo tienen, ya consiguieron su investigación. Esa es clave que busquen. Cada revista va a tener una guide for authors, una guía para los autores. Aquí, no sé qué también alcanzan a ver, se ve más o menos lo que uno encuentra en cualquier revista. Es un montón de instrucciones para ser autor, qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Paso por paso, revísenla. Muchas veces cuando uno está haciendo una publicación, pues lleva 2, 3 años investigando, lleva 1 año escribiendo el artículo, por fin el profesor le revisó el artículo y le dio el visto bueno, y ya uno está como ansioso para publicar, y esta parte no se lee bien. Hay que tomar el tiempo, con mucha calma, y leer esa guía, mirar cómo debo escribir el abstract. De revista a revista cambia, hay revistas que exigen máximo 200 palabras, que es muy corta, hay revistas que le van a decir no, tiene acceso a una página, hay otras que les van a decir puede incluir agradecimientos en el abstract. En fin, hay muchas normas, que quede muy claro cómo es ese abstract. Piensen que el abstract es la ventana a su investigación. Cuando yo era estudiante de posgrado, me leía los artículos completos. Ya uno es profesor, tiene muchas obligaciones, y muchas veces lo que yo alcanzo a leer de un artículo es el abstract. Si el abstract es muy bueno y me interesa, leo el artículo. Si no, lo ojeo simplemente, y si el abstract es muy malo, ni siquiera lo miro. Es la forma de decir, señor, esto es importante, póngame cuidado. Entonces es muy importante que tengan claro eso. Y hay otras cosas que pueden hacer. Muchas veces se puede poner highlights, que son como 3 frasecitas que ustedes ponen describiendo la investigación. Por ejemplo, para esta presentación yo pondría,
cómo revisar un artículo, la revista es importante, hay que seguir intentando, que es como la clave del mensaje, no es tan largo como el abstract, 3 frases, dependiendo de la revista, que voy a poner. Keywords o palabras claves también es muy importante, eso toda la vida ha sido. ¿Cuál es la palabra clave que identifica mi investigación? ¿Cuáles son los formatos de las figuras? Las figuras tienen unos formatos especiales casi siempre, es muy importante tener claro cómo son esos formatos. Hay una cosa nueva que son los Graphical Abstracts, que es una cosa nueva que está sucediendo, pues que es un poquitico de moda. Acá les pongo uno que dice más o menos de qué se trata. Acá se ve que hay una reacción, hay un catalizador, otro tipo de catalizador, como distintas presentaciones del catalizador. Yo veo esto, primero que todo es bonito, me gusta, se ve atractivo, y segundo me da una idea general de qué es lo que está pasando. Eso se ha vuelto muy de moda, sobre todo desde que el Internet está activo. Úsenlo, sean atractivos en su investigación, que sea muy claro, casi que hasta un publicista ve esto y dice, uy, qué tan interesante, que está reaccionando el CO2 y el nitrógeno, es algo que es atractivo, no solo para el ingeniero que lo está leyendo. Y yo no trabajo en la parte relacionada con Google Maps, pero muchas revistas ya les dejan usar un intercambio para Google Maps, por ejemplo, que hagan investigación relacionada con topografía, donde la parte de mapas es importante, ya se puede vincular a muchas de estas herramientas, cada editorial tiene la forma de hacerlo. Y por último, revisen muy bien el inglés. Es un grave problema cuando intentamos publicar desde Colombia. En el inglés tenemos que hacerlo muy bien, porque si no, no pasa el artículo. Si yo hubiera escrito esta diapositiva con figuras con Z, por ejemplo, hubiera puesto errores con H y frecuentes con H intermedia, con seguridad que no le estarían poniendo ustedes cuidado a lo que yo estoy diciendo, sino como aterrados de que existieran esos errores en esta diapositiva. De igual forma, si ustedes están escribiendo un artículo científico en inglés con muchos errores, puede ser que la persona que los está revisando el artículo no les ponga cuidado a lo que dicen, sino a los errores, y les niegue el artículo no por su contenido, sino por su forma. En el inglés hay que ser muy buenos. Hay muchos de estos sitios que les dicen los errores frecuentes. El Sevier, por ejemplo, les da la información. Normalmente se equivocan en eso. Algunos inclusive les van a decir, si usted viene de China, se está equivocando en estas cosas. Si usted viene de Latinoamérica, se equivoca en estas cosas. Revísenlas, inténtenlas corregir. Y acuérdense que todos estos sitios tienen una oficina de corrección. Yo soy de la opinión que cualquier universidad que quiera tener un impacto significativo en investigación debería tener un sitio de corrección de lenguaje en inglés para que cualquier investigador con un artículo, así lo haya hecho en inglés, pueda ir, llevárselo y que ellos le pulan el inglés. Si no, es muy difícil competir con países donde tienen mucha más tradición de publicación en inglés o cuya lengua materna es el inglés. De todas maneras, por ejemplo, el Sevier, en este caso, tiene lo que ellos llaman Language Services. Hay que pagar por hoja, no es barato, pero hay que pagar, y ellos le adecúan, no solo te corrigen los errores, sino la forma de decir las cosas, y eso ayuda mucho a tener éxito al publicar el artículo. La forma de decir las cosas es, por ejemplo, en español decimos el televisor es a blanco y negro, en inglés el televisor es black and white, sería al revés, ¿cierto? Entonces es muy importante tener claridad, porque si no suenan las cosas raras, y de nuevo, se le pierde a la gente el mensaje que ustedes quieren decir. Es que la investigación que ustedes hicieron es muy buena y puede ser muy exitosa. Muy bien. Ustedes ya tienen el artículo, ya más o menos lo pulieron y lo van a someter. El proceso de someterlo ya en todas partes es por web, y son aplicaciones web relativamente fáciles de manejar. La primera vez pues es como un poquitico extraño, piden varias cosas, pero ya teniendo experiencia ya se vuelve muy común poder entregar ese artículo. Todo es en línea, todo ese proceso es en línea, y se pueden tener distintos formatos, depende mucho de la revista. Lo típico es hacerlo en Word o en LaTeX. Mi recomendación es que, sobre todo si están ya pensando en posgrado, que lo hagan en LaTeX. Facilita mucho el proceso de evaluación, escribir es mucho más sencillo. Casi que yo diría que en ingeniería hacerlo en LaTeX es como lo que se haría normalmente en una institución de prestigio. Se puede hacer en Word también, lo he visto en grandes universidades haciendo en Word, no está mal,
pero hacerlo en látex facilita mucho las cosas. Casi que a todo estudiante de doctorado que ingresa a trabajar conmigo o de maestría, rápido lo metemos en látex para que tenga esa experiencia. Para hacer la tesis sí me parece casi que es mucho más fácil látex que Word. Para hacer un artículo, digamos que no es día y noche, pero sí tiende a ser mucho más claro en látex. Y obviamente pues para cosas pequeñas se sigue siendo Word. Para un artículo científico, consideren mucho hacerlo en látex. Miren cómo se pueden someter las figuras. A veces le toca a uno subir figura por figura, o no se puede simplemente coger, copiar y pegar desde un procesador. Hay formatos especiales que se pueden hacer en TIFF, que tienen que ser EDX. Hay muchos formatos. Tengan mucha claridad de cómo van a hacer esa figura. Y por último, ustedes tienen que hacer una carta de presentación. Lo van a someter, tienen que hacer esa carta de presentación. Entonces normalmente uno lleva un montón de tiempo investigando, ya escogió la revista, ya tiene cómo hacerlo y le toca a uno hacer la carta de presentación cuando uno ya está como todo ansioso. Oh, ¿cómo así que la carta de presentación? Hay que hacerla en inglés. ¿Yo qué hago ahora? Pues va, se toma su café, descansa y escribe una muy buena carta de presentación. Es muy importante. ¿Qué contiene? Una parte fácil, la identificación del artículo, los datos del artículo. Es un artículo de tantas hojas, tiene tantas figuras, tiene tantas tablas, una información general. ¿Cuáles pueden ser sus posibles evaluadores? Eso depende de cada revista, pero yo consideraría que que la evaluaran estas personas. A veces, dependiendo de la revista, los que uno recomienda los toman, o algunas veces solo con el hecho de uno recomendarlos sale. Si usted los recomienda, entonces son personas que con seguridad no te van a evaluar. Depende un poquitico de cada editor. Es muy importante decir si hay un conflicto de interés. Por ejemplo, voy a publicar sobre el beneficio de una máquina, pero mi investigación la financió la compañía que hace esa maquinaria. Yo debo decirle al editor, voy a hablar sobre la máquina XX, mi investigación fue financiada por XX. Es muy importante tener eso claro. Y un punto clave es hablar de la importancia de su publicación para la revista. Entonces, el editor, ¿qué le interesa a un editor? A un editor le interesa tener un artículo que todo el mundo vaya a citar, que sea muy importante, porque eso le da nombre a la revista. Entonces, el editor quiere saber si usted va a publicar sobre un nuevo catalizador que reduce la contaminación, eso porque es importante. ¿A qué público le sería importante? Entonces, es clave que le muestren al editor en esa carta porque eso es importante. Entonces ahí tienen 4 cosas claves que tienen que ir en esa carta. Esa carta la tienen que hacer muy bien, con mucha calma y tiene que quedar muy bien escrita. Se fue el artículo a revisión, ¿no es cierto? Entonces, al ir el artículo en revisión, vamos a ver de qué trata, para dónde se va y cómo es ese proceso de revisión. Entonces ese proceso de revisión se llama peer review, es una revisión por pares, se podría traducir al español. Tiene muchos problemas, como dirían alguien, la democracia tiene muchos problemas, pero algunos dirían que es lo mejor que hay hasta el momento. Lo mismo se podría decir que es el peer review. Tiene muchos problemas innumerables, pero es lo mejor que se ha hecho o que se ha encontrado hasta el momento para revisar, como para garantizar la calidad de la investigación que se está publicando. ¿Qué evalúa? Evalúa la validez, ese artículo es válido, es importante y qué tan original es. ¿Cómo es el proceso? Yo someto el artículo, se fue para la página web, sometí el artículo. Ese artículo le llega al editor, el editor lee su artículo, normalmente lee el título, lee el abstract y lee de dónde viene. Y él tiene 2 posibilidades. Una, lo peor que le puede pasar a uno. De una el editor dice, no, este artículo no me sirve, no tiene que ver con mi revista. O de una vez veo que está tan mal escrito, tan malo, que por ningún motivo se va a poder publicar, o no le va a interesar a nadie, en fin, de una le dice a usted. Él no le va a decir todo eso, él simplemente va a decir, consideramos que su artículo no es aplicable para esta revista, por favor, no lo publique. Busque otra revista. Si todo sale bien, él lo manda a un grupo de evaluadores. Ahorita más adelante vemos quiénes son ese grupo de evaluadores. Posteriormente, ellos evalúan y el editor revisa esas evaluaciones, mira cómo son esas evaluaciones. Y tiene de nuevo 3 caminos.
El primer camino es que se manda todas esas evaluaciones, el más común es, le manda todas esas evaluaciones al autor y le dice, señor, dos evaluadores encontraron X, Y, Z problemas con su artículo, corríjalas. Y ahí puede haber cierta iteración, esa iteración puede ser un mes, 2 meses, donde usted corrige, se las manda, normalmente intenta ser rápida, uno como autor le interesa que sea rápido, que no sea un proceso muy demorado, para poder lograr la publicación. Y igualmente el editor que revisó las evaluaciones puede volver a hablar con los evaluadores, no es necesario, puede decirle, el autor me está diciendo esto, ¿ustedes qué opinan? Puede que sí, puede que no. Después de que se dio este proceso, a veces se da de aquí para allá, o a veces se da después de este. Otra cosa que puede pasar, que es lo ideal, aceptar. Artículo aceptado, se va a publicar. O, en el peor de los casos, se rechazó el artículo, señor, no lo vamos a publicar. Entonces fíjense que es un proceso que puede ser demorado, que tiene muchas variables, hay en general alrededor de 4 actores. El editor es clave, es el que controla todo el proceso, el que decide que se rechaza o que se acepte su artículo. Los evaluadores son muy importantes porque son los que dan la opinión, se puede o no se puede publicar, y usted como autor, lo que le manden, usted siempre va a poder opinar. En algunos casos sale directamente de acá, no es lo común, muchas veces uno puede opinar e intentar, si va para acá, de pronto se devuelve para acá. ¿De acuerdo? Sigamos hablando un poquitico de este proceso de revisión. Entonces, ¿cómo se seleccionan los evaluadores? ¿Quién hace de evaluador? Normalmente son expertos conocidos. El editor es una persona que conoce del campo, que conoce muchas personas y se las puede enviar a un experto. Muchas veces los expertos no se selecciona el mejor o el más reconocido, el premio Nobel, porque se sabe que van a estar muy ocupados. Pero sí se busca gente que tenga una experiencia, de pronto no sea la más conocida, pero que sí tenga una experiencia. Todo editorial tiene una base de datos amplia de evaluadores. Yo soy editor asociado de una revista y en esa revista me toca a veces escoger quién evalúa. Muchas veces yo conozco a alguien del tema y le digo, evalúame este artículo. Es casi que un formato automático que tiene la revista como editor. Otra posibilidad es que no tengo ni idea, este tema no lo conozco, entonces la revista el Sevier en este caso me da una base de datos, yo le pongo búsqueme sobre puentes en Colombia y me salen los posibles evaluadores, con base en ellos los contacto, me pongo en contacto con ellos y les envío a ver si están dispuestos o no a evaluar el artículo. Una cosa muy importante a tener en cuenta, que ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y qué gana un evaluador? Yo evalúo un artículo y ¿yo qué gano? No gana nada en plata, normalmente no pagan nada, yo nunca he visto, al menos no conozco de revistas en el campo de ingeniería donde te paguen por evaluar un artículo. No, dinero no es. ¿Qué se logra ganar? Hay una cosa muy importante que se logra ganar, son varias. Una es, aprendo del proceso de evaluación y cuando yo vaya a escribir un artículo, lo voy a hacer mejor. Si yo sé cómo es ese proceso de evaluación, si yo sé cómo interactúo con el editor, si me acostumbro a revisar artículos, cuando yo escriba mi artículo, lo voy a hacer mejor. Yo normalmente cuando a mí me llega un artículo para revisar, hablo con un estudiante de posgrado y le digo, venga señor, esto es confidencial, entre usted y yo, léalo usted y usted me dice qué opina del artículo, le gusta, no le gusta, y le tengo como unas pautas de cómo revisarlo. Después de 15 días normalmente nos reunimos, él lo revisó, yo lo revisé, y entre los dos llegamos a un común acuerdo. Ese artículo es muy bueno, ese artículo es muy malo, hay que mejorar nuestras cosas. Yo lo hago con mis estudiantes para que ellos sepan cómo es ese proceso de evaluación y cuando ellos tengan que publicar su artículo, lo hagan mucho mejor. Entonces eso es lo primero que se gana. Lo segundo que se gana es como cierto prestigio. Cuando uno publica mucho con una revista, el editor lo conoce, se da cuenta que uno hace una buena revisión y sabe que si uno va a publicar, pues ya sabe que es una persona que va a publicar bien porque ya tiene experiencia y sabe leer artículos. Y lo tercero que se logra hacer, o más bien que es un deber, es que si a usted le van a revisar sus artículos y la otra persona, un momentico que me está timbrando aquí algo, no sé si son ustedes, no vaya a haber algún mensaje, no. Entonces, supongamos que la persona los está evaluando, les va a preguntar, es muy importante que tengan que gana, si yo voy a publicar y me van a revisar mi artículo, es muy importante que quede claro que yo también evalúo.
hay alguien en el otro lado que me está evaluando mi artículo y no está sino dedicando su tiempo. De igual forma, yo dedico mi tiempo a evaluar. Entonces es muy importante que tengan en claro qué está ganando el evaluador. Otra pregunta clave es, ¿qué se pregunta un evaluador? ¿Cómo él decide o no que se va a evaluar o no? Entonces, una pregunta clave es cómo se ajusta el artículo a la revista. Si el artículo no tiene nada que ver con la revista, el evaluador de una vez va a decir, no señor, su dinero está en el lugar equivocado, por favor, vaya y publique en otra parte. ¿Qué más va a pasar? Es muy importante demostrar que si usted o no conoce el estado del arte, usted está publicando sobre la rueda que es redonda, pero no se ha dado cuenta que eso se inventó hace 1000 o 2000 años. Es muy importante, el evaluador va a tener muy en cuenta si usted conoce o no el estado del arte en la investigación. Tercero, va a evaluar si su pregunta de investigación es clara. Usted tiene claro qué está investigando o está ahí como, no sé, mirando a ver en qué se gasta el dinero de la investigación. Si tiene claro por qué está investigando y cuál es su pregunta de investigación. Otro punto es su metodología. ¿Es adecuada su metodología? ¿Puedo yo reproducir sus métodos? ¿Me está dando usted la información suficiente para que Yan Liu en China reproduzca lo que usted hizo en Pasto? ¿Puede cualquier persona en el mundo hacer exactamente lo mismo? Y obviamente es un análisis estadístico adecuado. Me doy cuenta cuántos son los errores posibles. Eso es clave para poder entender el sistema. Otra parte es novedoso, o está usted sacando una cosa que ya estaba inventada. Es interesante, los lectores lo van a mirar, o es una cosa, puede que sea muy buena, pero eso no lo lee nadie porque no lo entiende nadie. Otra pregunta que se van a hacer, ¿la investigación cuestiona lo publicado o simplemente yo adiciono a lo que ya había? Son dos formas distintas, el mérito es distinto. Hay consideraciones éticas. En ingeniería no es tan clara la pregunta, pero obviamente en la parte de medicina, pues qué consideraciones éticas hay, cómo se pueden analizar. Y por último, sus conclusiones son adecuadas. Fue adecuado las conclusiones a las cuales llegó. Muy bien, entonces quedó clara esa parte. ¿De qué depende de que me acepten o no el artículo? Entonces, las revistas donde más difícil es publicar, por lo menos en ciencia, son Nature y Science. Son muy famosas. Rechazan, no sé, el 90%, es muy alto el factor de rechazo. Y en esa revista solo se rechaza si no es novedoso. Una cosa importantísima para publicar en Nature o en Science es que sea supremamente novedoso lo que usted está haciendo. Es casi que el único mundo en el cual es la primera parte, la primera publicación donde se habla del tema. Por poner un ejemplo, yo descubro un catalizador, por poner en el área de trabajo, que logra eliminar la contaminación. Y nadie más ha publicado sobre ese catalizador, es el primero. Eso cabría en Nature of Science. O por decir algo, conozco la cura para el cáncer. Eso cabría en Nature of Science. Muy poquita gente en Colombia, yo creo que en la Universidad Nacional solo 2 profesores han publicado en Nature of Science. Uno fue de Miguel Ángel Patarroyo y el otro de la Facultad de Minas también, que tiene un artículo en Nature, el profesor Juan Pablo Hernández. Es muy escaso que aquí en Colombia logremos publicar, tiene que ser supremamente novedoso. ¿Qué más se puede hacer? Se debe tener en cuenta que más o menos el 50% de los artículos se rechazan. No es que usted que ya lo tiene listo y con seguridad se lo publica, no hay un alto porcentaje de rechazo. Ese número de rechazos puede mejorar la percepción de la revista. Una revista que rechaza mucho le da como cierto nombre a la revista, o sea que es muy fácil que a ustedes le rechacen un artículo. ¿Cuánto se demora una revisión? Entonces depende del campo. En matemáticas la gente puede demorar años revisando porque son como complicado publicar en ese lado. Por el contrario, en el área biomédica, usted saca ahora un artículo sobre el ébola y en 2 o 3 semanas lo tienen que publicar porque si no pierde relevancia. Entonces ahí estamos hablando de semanas. En ingeniería, con mi experiencia, yo diría que depende mucho de la revista. Yo he tenido artículos sometidos y publicados en menos de un mes. He tenido artículos sometidos y publicados alrededor de un año. En promedio yo diría que alrededor de 6 meses es lo típico en ingeniería, al menos en el campo en el cual yo me desempeño. Revisión de artículos. Hay varias formas de hacerla. Una forma es anónimo sencillo. En ese caso, el evaluador conoce al autor, yo veo el nombre, pero el autor no conoce al evaluador. Normalmente es anónimo, por eso es anónimo sencillo. Yo no sé quién me está evaluando. Es lo más común. Tiene como ventajas en que yo puedo ser muy crítico, porque como evaluador, yo no sé
quiénes son ustedes. Yo sé que ustedes no saben quién soy yo, entonces es más fácil que yo les pueda decir, si no los veo, muchas cosas que me daría más lidia decirles si ustedes saben quién soy yo. Sin embargo, a veces la gente abusa de eso. Como no los ven, después dicen demasiadas cosas negativas y complica un poquitico el proceso de evaluación. No hay, como usted no me ve, yo les puedo decir mucho más fácil muchas cosas, como por ejemplo ahora ustedes me ven, pero están como muy lejos, yo les podría decir muchas cosas y con seguridad que a mí no me va a pasar nada. Mientras que si estoy al lado, pues me da como más pena, de pronto son muy grandes y mi vida corre peligro. Más o menos es exagerando la idea. Otra forma de hacerlo es anónimo combinado. Los evaluadores no conocen los autores y los autores no conocen los evaluadores. Yo no sé quién escribe, le borran el nombre y ustedes obviamente no saben quién es el evaluador. Eso tiene su gran ventaja en que se reduce el prejuicio al conocer los autores. A mí me manda un artículo Miguel Ángel Partarroyo y yo me imagino una cosa muy buena. O me manda un artículo una persona líder, un premio Nobel, y yo me imagino una cosa muy nueva y lo voy a mirar como distinto. Así me manda el artículo Jorge Luis Pérez o Alejandro Molina de Colombia, es un poquitico distinto. Eso se quita si no sé el nombre. Sin embargo, en general, es casi imposible que si yo hago un buen trabajo de evaluación, yo no adivine quién es el autor. ¿Por qué? Porque usted cita. Y cuando cita, muchas veces cita trabajo anterior. Cuando usted cita trabajo anterior, yo me doy cuenta quién es usted. Entonces es muy poco probable que si yo conozco del tema, por eso me pusieron de evaluador, no pueda yo ser capaz de hacerlo completamente independiente, sin reconocer quién es usted. Entonces, y otra cosa es que si yo no sé quién es el autor, cuando yo evalúo, puede que me falte información, porque si yo sé quién es el autor, entiendo un poquitico cuál fue su pasado, cómo hizo su publicación, pierdo parte de esa información. Muy bien, y la otra forma de hacerlo es abierto. Tanto el evaluador sabe quién es el autor, como el autor sabe quién es el evaluador. Nos conocemos. Entonces eso es ventajas porque no los prejuicios y las acciones indebidas se pierden. Como usted sabe quién soy yo no me voy a poner a decir más cosas de las que deben ser. La otra ventaja es que se puede agradecer el trabajo de los evaluadores. Yo puedo decir, hombre, muchas gracias, realmente su evaluación es muy correcta, me hizo mejorar mi artículo. Jorge Pérez, muchas gracias por su trabajo. Pero también es que si usted hizo un trabajo malo y usted es muy importante en mi campo, usted es el premio Nobel, que usted trabaja en Colciencias y yo lo evalúo mal, muchas veces puede que usted, pues es lo normal, como seres humanos, tenga ciertos problemas conmigo y se dificulte el proceso. ¿De acuerdo? Bueno, ya cambiando un poquitico en el tema, el proceso de pares se autocontrola. La ventaja de los pares es que como son 2 o 3 pares que no se conocen entre ellos, normalmente intentan conocer cuál es el proceso de evaluación y eso mejora un poquitico la calidad de los artículos que se están haciendo. Ahora, un proceso de evaluación no va a lograr detectar falsificación, es muy difícil. Si usted falsifica sus datos, los pares no se van a dar cuenta. Los pares son pensando en que usted tiene buena fe, pero si por ejemplo usted se inventa unos datos, es muy poco probable, pues a menos que sea una cosa así, hombre, yo hice una cura para el cáncer, entonces uno ya dice, pues muy extraño, pero si son datos muy posibles, la gente no se va a dar cuenta si usted los falsifica. Entonces muy posiblemente se publica. Sin embargo, en el tiempo eso se captura. Hay muchos ejemplos. Hace poquito hubo uno de una universidad en Estados Unidos donde el estudiante hizo un Photoshop, hizo un Photoshop y eso se publicó. Y eventualmente la gente, porque la gente lo lee, no créanlo o no, alguien lo lee. Y se dieron cuenta que eso era un Photoshop, hicieron el escándalo, les tocó bajar. Tengan seguridad que si hacen alguna cosa indebida, alguien se va a dar cuenta. Puede que aún el artículo se publique, pero la gran mayoría de esos artículos alguien se da cuenta de que hay algunos problemas. Lo que sí, hay muchas herramientas para analizar el plagio. Si alguien copia ya, hay mucho programa en software que te da la editorial que simplemente se manda el artículo y me va a decir el porcentaje de similitud con otro artículo. Hay veces, yo he usado esas herramientas, le dicen a uno 90% de similitud, uno le escribe al autor, señor, al editor, esto es un plagio, e inmediatamente se suspende. Ahorita vamos a hablar un ejemplo de lo que pasaría con plagio. Muy bien, ya vamos terminando. A ver, yo veo cómo anda el auditorio. Por lo menos todavía no se han dormido o no se han dormido mucho. Muy bien, entonces sigamos por acá hablando. Espere la respuesta. Esta es cortica, hay que ser paciente, no se desespere. Muchas veces su grado, su doctorado, su maestría
depende, o su publicación, o su ascenso, depende, hay que ser pacientes. Los sitios web ahora permiten a uno decirle en qué va, uno puede ir consultando constantemente en qué va, ya lo revisaron tantos autores, ya está en decisión del editor. Sin embargo, uno más o menos sabe cuánto se demora cada revista y ustedes tienen todo el derecho, si se está demorando mucho, que mucho en ingeniería yo diría que es alrededor de más de 4 meses. En ese caso, ustedes pueden escribir al editor: señor editor, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ha revisado? ¿Qué sucede? Los editores son muy ocupados y los evaluadores también. Hay veces les pasa el tiempo. Entonces es bueno decirle al señor editor qué está pasando para que él tome acción o se lo pase a otro revisor o acose al revisor. Es muy importante que esperen eso, pero si es del caso también no les dé miedo acosar. Entonces llegó la evaluación. Entonces yo siempre digo, hombre, si me van a evaluar a mí con este grupo, yo digo, hombre, ¿cómo me dicen mis colegas? Alejandro, ¿cómo te fue en la evaluación? Y yo digo, hombre, pues bien. Entonces un colega que estuvo viendo la evaluación le dice, fue muy poquita gente a escucharlo, profesor, y algunos de los que estaban ahí estaban hablando por celular, como que usted no cautivó al auditorio. Yo digo, un momentico, ¿cómo así? No, como que no hubo gente atendiéndome, como que están mirando el celular. No, yo soy Alejandro Mar, iba mucha gente a atenderme, pero después que se me quita a mí el ego, yo miro, sí, hubo poquita gente, no estaba muy lleno el auditorio, y sí, algunos estaban mirando el celular, pues entiende, seguro que estaban mirando la hora, me estaban poniendo mucho cuidado, pero estaban mirando la hora, o la esposa va a dar a luz, alguna cosa está sucediendo. Entonces, cuando un evaluador les manda a ustedes algo, va a ser lo mismo. Eso está mal escrito, esos experimentos están muy malos, usted no tenía ninguna experiencia en eso. Y uno se enoja, un momentico, es que yo llevo 3 años trabajando en esto, me quebré las pestañas, ¿qué está sucediendo? Cálmense, tómenlo con calma, el evaluador es una persona con mucho prestigio normalmente, tengan en cuenta eso, con calma, contéstele al evaluador. Y esa respuesta es muy importante. Tienen que copiar y pegar, perdón que se me adelantó, tienen que copiar y pegar cada uno de los comentarios que ellos les hagan, y a cada comentario le tienen que dar respuesta. No pueden contestar lo que a ustedes les dio la gana, no. Punto por punto lo responden, y tienen que ser específicos. Los que somos padres, ustedes saben que cuando el hijo empieza a explicar 1000 cosas, hay algo extraño por ahí, la cosa está errada, hay algo que no funciona bien. Lo mismo, si ustedes le responden al evaluador, él dice, los datos están malos, y ustedes responden con 3 páginas, no les va a creer. Tiene que ser una respuesta muy clara. Sí, los datos están correctos, mire esta referencia donde evalúan un caso similar y se reproducen. Tienen que ser muy puntuales. El evaluador no va a tener tiempo ni el editor de leer sus 3 páginas, y además, si responden tanto va a haber problemas. Tienen que ser muy claros en lo que van a contestar. Deben también decir literalmente qué cambio le hacen. Por ejemplo, el evaluador dice, no se puso el objetivo de su investigación. Entonces ustedes dicen, sí, me equivoqué, anexo, comillas, el objetivo, comillas, para que se quede muy claro qué es lo que ustedes están añadiendo a su evaluación. Y señale muy bien los renglones. En este renglón hice este cambio, para que uno como evaluador, lo peor que le puede pasar es que le manden el artículo y no le digan a uno que cambió, porque después de que se gastó uno 2 o 3 horas, o a veces casi 6 horas evaluando el artículo, le toca volver a leerlo un mes después, donde ya se le olvidó de qué trataba. No, más bien señáleme en rojo qué fue lo que agregó, para yo entender qué fue lo que hice. Revise nuevamente el texto con los cambios y evalúe que sí sea claro. Hay veces uno le pone cosas ahí y no sigue siendo claro, es muy importante. Entonces esta parte de responderlo muchas veces es lo que da el paso o no a que se evalúe el artículo. Muy bien, señores, éxitos. Le llega a uno, su artículo ha sido aceptado, uno se siente muy contento, su artículo fue aceptado, la cosa pinta muy bien. En ese caso, le mandan a usted unas pruebas de impresión mediante un correo, más o menos es lo mismo que el artículo, pero como se va a ver con ciertos comentarios, normalmente son comentarios del editor, por ejemplo, esta referencia está mala, aquí tiene un error, la figura no se ve bien, tomen atención a eso, porque de eso depende de que el artículo sea bueno y que la gente lo lea. Es clave tener en cuenta esos errores de impresión. A veces el mismo editor se equivoca, no es que usted se equivocó, sino que le cambiaron algunas cosas. A mí me ha pasado. Usted lea esa otra vez, yo sé que usted ya lo ha leído 80 veces, léalo la vez número 81 y mire qué es lo que está pasando. Y retorne ese documento vía correo o vía la aplicación web, normalmente es vía la aplicación web.
ahí le van a pedir permisos, usted tiene que aceptar que cede los derechos de autor a la revista. Miren la política de la universidad, algunas políticas de universidad dejan o no dejan. Mire que haya otros autores, muchas veces la gente manda eso y no le cuenta al otro autor, y el otro autor no podía publicar y se les arma un problema y el artículo no pasa al final. Y miren que su patrocinador no tenga problemas, puede ser que su patrocinador le dio plata, les dio la plata para hacer la investigación, pero no podían publicar, tienen que tener cuidado con eso. Muy bien, entonces, por último, ya vamos a entrar a los casos. Difunda su artículo. Antes es clave que tenga las palabras claves adecuadas, que cuando yo como investigador busque y su artículo sea mi tema, que su tema me parezca. Si no escogen las palabras, no me va a aparecer. Que el título sea algo que realmente me indique en qué está investigando usted, y que el resumen, que muchas veces es lo único que se va a leer, realmente capture a la persona que lo está leyendo. Por último, consideren divulgarlo, vayan a conferencias científicas, en el sitio web de la universidad que aparezca su artículo. Muchas veces los investigadores lo que hacen son preprints. Ustedes el artículo no lo pueden montar en su página web, un vínculo al artículo sí, pues depende de la revista, la mayoría no se puede. Pero el preprint sí, el preprint es como el borrador que uno manda al artículo, ese sí lo pueden publicar, que en su sitio web tengan acceso al preprint. Muchas veces es el artículo ampliado con más espacio, es una forma muy buena de hacerle propaganda al artículo. Y por último, monitoreen el artículo. Yo siempre digo que un artículo es como un hijo. Eso es un problema para que salga, un problema para que por fin funcione, y ya cuando está ahí tampoco se va, sigue ahí. Muchas veces alguien llega y le dice, señor, eso que usted dijo está malo, y uno tiene que contestarle, o eso está muy bueno, mándeme esta información. Yo todavía tengo artículos que siguen por ahí molestando y siguen vivos. Algunos sí pues se calman, pero con el tiempo revísenlo. Revisen cuántas citaciones han tenido un artículo. Google Scholar les permite mirar cuántas veces lo han citado. Es muy bueno para uno hacerse una autocrítica. Hombre, si lo estoy haciendo bien o no, tengo problemas, puedo hacerlo mejor. Ya si vamos a mirar los casos, son 4 casos, no nos demoramos mucho. Este es el primer caso de Powder Technology, es ahorita del 2015, salió del editor. Entonces, ellos sacaron un comunicado a todos los posibles autores. Entonces, hay un punto acá que les quiero llamar la atención: papers on mere particle or powder synthesis with routine characterization is of minimal interest to powder technology. En otras palabras, para este journal, la gente empezó a escribir cosas como, hacen lo mismo, pero simplemente cambian el sólido en el cual hacen el análisis. Entonces el editor dice, ¿sabe qué? Si manda eso, no lo vamos a publicar porque a la gente no le interesa. Otra cosa, otra parte clave: acceptance of submission will continue to be highly competitive, and manuscript will be screened prior to be sent to reviewers for acceptable English. En otras palabras, si no tiene buen inglés, ni siquiera se los vamos a mandar a los evaluadores. Usted como autor me lo tiene que enviar con buen inglés. Entonces ustedes, si ni siquiera le llega con buen inglés, en esa primera parte, en el primer cuadrito, el editor lo saca. Ese es claro. Y por último, dice, deben ser novelty, deben ser novedosos, con relevance to the journal, tienen que ser con relevancia para esa revista. Plagiarism, unethical practices will not be tolerated. Si un evaluador o un editor siente plagio o siente cualquier cosa no ética, se va para afuera de uno. Entonces tienen que ser muy cuidadosos con eso. Caso de estudio 2. Editor y evaluadores. Ese es un caso en el cual yo tuve conocimiento, no puedo dar detalles, pero sí puedo contarles de qué trató. Hubo 3 evaluadores. Los 3 evaluadores dijeron, qué berraquera de artículo, el artículo es muy bueno, el otro dijo, 2 dijeron, el artículo es excelente, hay que publicarlo. Pero uno de los evaluadores dijo, antes de la publicación nos deben aclarar estas cosas de la metodología. Más o menos, sin entrar en detalle, el autor no dio detalle claro sobre la metodología. Entonces, en ese caso, el editor le pidió al autor, le dijo, señor autor, listo, usted tiene un artículo muy bueno, resultados muy buenos, mándeme esta información de la metodología y se lo publicamos. El autor se murió de la rabia y le dijo, momentico, pero es que los evaluadores lo consideraron excelente y muy bueno. ¿Cómo me están pidiendo esos datos de metodología? No se los voy a enviar. El editor dijo, no lo vamos a publicar así sea el mejor artículo. Entonces el mensaje ahí, si el editor les pide algo, hay que responderlo. Si el evaluador les pide algo, hay que responderlo. Tómenlos muy en serio. No tienen derecho a no tomar en serio lo que el editor les mandó.
Este es otro ejemplo también de la vida real. Llegaron dos artículos, este es uno y este es otro. Y pues empiecen la primera palabra. The ability, la primera oración, the ability to determine the macro micronutrient elements concentrations in soil is a key factor. Y este es del otro artículo. The ability to determine the concentration of nutrient elements in soil is a key factor. Idénticos. Eran dos artículos en dos revistas distintas, con autores distintos, y los resultados experimentales eran distintos. Era el mismo montaje experimental, pero no analizaban un compuesto en otro. Entonces, esto es lo que llaman plantilla de artículos. Se usa mucho, por ejemplo, es muy común cuando la gente tiene limitaciones en el inglés. Repiten los experimentos para no ponerse a copiar otro inglés, para no escribirlo, copian y le cambian. Por ejemplo, si decía aluminio, lo cambian por oxígeno. Si decía sube la concentración, ponen baja la concentración, cambian. Entonces es un artículo en cierta forma distinto, pero el montaje es el mismo. No es aceptable, no se puede hacer. Este artículo no se publicó, automáticamente se canceló la publicación en las dos revistas, porque esto se considera no ético. Cuando vayan a escribir, arranquen de cero, hay que ser originales, escriban originales. Mejor un inglés malo a un inglés copiado. Por último, el último ejemplo es rechazo por no conocer el estado del arte. Si ustedes no conocen el estado del arte, muy probablemente les cancelen el artículo. Aquí hay tres reviewers. Los tres reviewers dijeron, hombre, el artículo está bueno, pero miren qué dice. Most of the references are from the period before 2005. El artículo no consideró el estado del arte después de 2005, no se publica. Este otro amigo, otro que no se conocía con el otro, dice, First of all, recent literature on this topic is not cited at all. No se citó literatura actual, el artículo no se publica. Y otro amigo distinto dice, very little of those papers en los últimos 15 años is cited or taken into account when stating the paper objectives. Si ustedes no conocen qué ha publicado la gente, no los van a publicar. Entonces ahí están los casos. Como sé que ya están llegando las 12 y sé que la comida en Pasto es excelente para que ustedes se puedan ir a almorzar, voy a concluir mi recomendación final. No les había dicho nada de esto, pero es para mí lo más importante. ¿Qué es lo más importante para poder publicar? Tienen que tener buenos resultados en su investigación. Si no tienen buenos resultados, olvídense, no es posible publicar. Sin eso es lo más importante. No dije nada de eso, lo dejé para el final. Si ustedes tienen una publicación buena, con buenos resultados, van a publicar. Puede que se les dificulte, puede que lo rechacen una o dos veces, pero con seguridad van a publicar. ¿Qué busqué yo? Y espero haberlo logrado, es darle elementos que les puedan ayudar a tener éxito al publicar. Que publiquen en la buena revista, que entiendan cómo es el proceso, que hagan una buena curva de presentación, una carta de presentación, que le puedan hablar a los evaluadores bien, muy bien, eso está muy bien. A veces las cosas no salen, a veces ustedes tienen una investigación muy buena y por algún motivo se equivocaron en esos aspectos, no citaron. No se desanimen, si creen que su investigación es buena, corrijan ese aspecto y vuelvan a intentar. Por ningún motivo se desanimen, muchas veces intenten una segunda o una tercera vez, si creen en su investigación, si valió la pena, van a poder publicar. Por último, lo único que me resta es agradecerles a ustedes, los que estuvieron presentes en esta presentación, agradecerles pues a mi grupo de investigación, que en cierta forma pues ellos son los que hacen que publiquemos y tengamos esa experiencia, y con gusto atenderé cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para el ingeniero Alejandro Molina Ochoa, profesor de la Universidad de Antioquia, ingeniero químico, su doctorado en la Universidad de Utah, en química y energía de combustible, ¿cierto? De pronto hay alguna pregunta, ¿alguien quiere preguntar alguna o alguna duda que haya surgido? ¿No? Bueno, yo sí tengo una pregunta, doctor. Usted hablaba de que es mejor hacer las publicaciones en inglés, ¿no es cierto? Porque es el segundo idioma más hablado y pues universalmente o mundialmente es mucho más conocido, se difunde más. Nosotros hemos tenido, yo soy profesora de la universidad de aquí en la sede Pasto, y hemos tenido algunos problemas, por ejemplo, puede ser como en la construcción o si lo hacemos primero en español o si lo escribimos directamente en inglés. ¿Usted qué nos recomendaría? Porque hay veces que en la traducción como que se pierde un poco el sentido de lo que uno quiere dar a conocer.
Entonces, quisiera que usted nos oriente o que nos pueda dar una recomendación si hacerlo directamente en inglés o trabajarlo en español y luego traducirlo. La recomendación que yo le doy a todos mis estudiantes, inclusive los que tienen un inglés muy regular, es escríbalo en inglés, de una, empiece a escribirlo en inglés, no lo haga en español y después lo pase. Habrá excepciones, si la persona no tiene ninguna idea en inglés, pues sí hágalo en español y consiga un traductor que se lo pase. Pero mi recomendación es, si estamos haciendo investigación a nivel de posgrado, tenemos que publicar en inglés. Si vamos a publicar en inglés, hay que empezar a escribir en inglés rápido, así nos ayuden después en la corrección. Más aún, muchos de los términos que manejamos, si no los manejamos en inglés, es como que no suenan bien en español. La forma de construir las frases es mejor hacerla de una en inglés. Mi opinión y mi recomendación que se la hago a todos los estudiantes, desde el día uno empiece a escribir en inglés. Muchos de ellos yo les digo, cuando me pasen un reporte, escríbamelo en inglés, no hay ningún problema. Empecemos a practicar en inglés. ¿Cómo aprendimos todos el español? Desde muy chiquitos nos hablaban en español, hablamos en español. Si quiere hablar inglés, practicar en inglés, escriba en inglés, hable en inglés, no lo vamos a hacer bien, nadie lo hace bien al principio. Yo no conozco el niño de 2 años que ya esté hablando perfectamente, todos somos 2 años en inglés cuando empezamos a aprender o menos. Practíquenlo, expónganse, escuchen música, esa es la clave. Y de igual forma, el primer paso, si van a escribir en inglés, empiecen escribiendo en inglés, no escriban en español. Si es en ingeniería hay que hacerlo en inglés, ese sería el primer paso. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Ok. Agradecemos mucho su colaboración, el hecho de compartir ese conocimiento tan valioso que usted tiene, ingeniero, y esperamos verlo en otra oportunidad. Le agradecemos mucho y nuevamente un aplauso para el ingeniero. Por acá en Medellín, a la orden, siempre bienvenidos. Estén muy bien.